Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras. 661 al 670. Capítulo 661. Un requisito inesperado. Richard dejó de dudar y se tragó la esencia de la arboleda. En el momento en que el cristal llegó a su estómago, sintió que una energía refrescante se extendía por todo su cuerpo. Su cabeza comenzó a doler por unos momentos, pero esa sensación se desvaneció rápidamente y no se dejó nada atrás. ¿Es eso? Estaba bastante confundido. Aparte de sentirse un poco más mareado que antes, no podía sentir ningún cambio significativo dentro de él. No pudo evitar sentirse un poco decepcionado, su expresión se oscureció. Espera. De repente una sonrisa apareció en su rostro cuando se dio cuenta de lo que había cambiado exactamente. Su velocidad de pensamiento definitivamente había aumentado mucho, incluso con su segunda mente. Esto significaba que su bendición de sabiduría había avanzado una vez más, ahora en el 4º grado. Esto afectaría directamente su capacidad para comandar una batalla, permitiéndole fácilmente estar en comunicación constante con más de 100 zánganos. Esto significaba miles de soldados más que podían controlarse perfectamente como una extensión de sí mismo. También aumentó directamente sus habilidades de análisis y elaboración de runas. Los otros 3 lo habían estado mirando todo el tiempo, así que obviamente notaron los cambios en su expresión. Niris hizo la pregunta en sus mentes: ¿qué obtuviste? ¿Cómo lo pongo? Richard vaciló un poco, no quería revelar sus bendiciones, pero tampoco quería mentir. Siento que ahora puedo pensar mucho más rápido. Bueno, es algo, dijo Agamenón, y Niris asintió en acuerdo. Los artículos que mejoraron el alma a veces dependían bastante de la suerte, por lo que cualquier éxito valía la pena. El árbol de la vida también les dio 11 hojas de la juventud. Estas cosas eran más un artículo de lujo que de valor práctico, pero aún así valía un poco, así que Niris y Agamenón dividieron 3 cada uno. Richard se quedó así con 5, que fue suficiente para que se dividiera entre Flowsand, Butterflower, Lina, Rosie y Demi. Sin embargo, eso le recordó la posibilidad de que Alice se uniera a sus filas y de repente se dio cuenta de que no tenía tantas como le gustaría. Por otro lado, Niris y Agamenón se dieron cuenta de que tenían exactamente el problema opuesto y fruncieron el ceño. No valía la pena vender cosas como estas hojas de la juventud. Aunque la demanda superó con creces la oferta, en el mejor de los casos solo valía 5 cifras. Afortunadamente, todos aún eran jóvenes y la velocidad a la que luchaban las batallas aseguraba que su fuerza aumentaría rápidamente. Ninguno de ellos realmente les preocupaba que su juventud se desvaneciera. El árbol de la vida solo podría producir 10 hojas de la juventud cada año, pero eso sería suficiente para ellos y para aquellos que están cerca de ellos. Los 4 se relajaron una vez que los asuntos formales estuvieron completos. Todavía necesitaban reponer fuerzas, pero la influencia del árbol de la vida ahora se extendía hasta Ciudad Esmeralda para que pudieran comenzar el desarrollo a gran escala libremente. Richard había invertido 100.000 de oro en la investigación sobre el uso de esta madera de piedra, y los investigadores de Deep Blue estaban en camino de completar un encendedor que podría arder. Un grupo pequeño del tamaño de un puño podría quemarse casi todo el día y la noche, brindando calidez a todos. Dentro de un rango de 100 metros, para que puedan comenzar a vender esto con fines de lucro. El único problema con este desarrollo fue que mover grandes cantidades de madera a través de la iglesia del dragón eterno sería un problema. Sin embargo, esto se resolvió fácilmente cuando Agamenón ofreció un terreno vacío a solo 100 kilómetros de un puerto para construir un nuevo portal. En el momento en que los bosques de madera de piedra se puedan talar para obtener ganancias, podrían expandir la operación de tal en gran medida y debilitar aún más la voluntad del bosque. Por supuesto, el plano forestal estaba actualmente proporcionando cerca de 300.000 de oro al mes, que ya era de primera categoría. Cuando uno consideraba las ganancias del árbol de la vida, la tala solo valdría dinero de bolsillo. Niris finalmente se volvió hacia él con una expresión severa: Richard, Agamenón y yo tenemos alrededor de 15 caballeros rúnicos combinados. Ahora, últimamente he estado recibiendo más y más puntos, por lo que planeo solicitar un nuevo plano al padre. Una vez que se haya desarrollado lo suficiente, será mi plano personal. ¿Estarías interesado en unirte? Seré el propietario de nombre, pero podemos continuar dividiéndonos según la contribución, tal como lo hacemos aquí. Richard vaciló un poco: no creo que tenga la capacidad de expandirme más en este momento. Lo apoyaré lo mejor que pueda, pero tengo que lidiar con todo el lío de mi familia. Te diré una cosa: solicita el plano y comienza la invasión, me uniré y ayudaré a expandirte cuando las cosas
se hayan estabilizado. Suena bien, asintió Niris. Entendió la situación actual de Richard. Después de todo, Gatton había dejado atrás 5 planos personales completos, en varias etapas de desarrollo, y el resto de la familia iba directo por la garganta de Richard. Había mucho por hacer antes de que Richard pudiera respirar con tranquilidad. ¿Cierto, Richard? ¿Cuántas leyes rompiste durante la evolución?, preguntó de repente el príncipe. Tú primero, Richard respondió. 3. Niris no pudo ocultar el orgullo en su rostro, sus ojos brillando con competitividad. 4, dijo Richard con una sonrisa. Un poco de decepción cruzó la cara de Niris, pero finalmente una sonrisa se arrastró hacia arriba. Se sintió decepcionado por haber sido derrotado por Richard una y otra vez, pero esta vez la diferencia no fue demasiado grande y todavía era un aliado cada vez más fuerte. Lo que Niris no sabía era cuán inmensa era la ventaja de sabiduría y verdad. Richard no solo había trazado la estructura de las leyes del plano, algo que facilitaría su progreso en el futuro, sino que también había entendido a un total de 13. Agamenón había comprendido 3 leyes también. El joven reticente parecía tener más fuerza que un cerebro, pero su percepción era comparable a la de Niris. ¿Y qué hay de ti, elegida? Niris tampoco dejó que Flousant se escapara. 11, dijo Flousant perezosamente, pero no disminuyó el golpe en absoluto. Una vez que terminó la discusión, Richard repartió sus hojas de la juventud. Todos los que recibieron una hoja estaban felices, incluso Butterflower. No pudo ocultar su expresión de alegría. Sin embargo, la sonrisa de Flousant rápidamente se volvió misteriosa mientras guardaba la hoja. Sin embargo, Richard no se molestó en eso mientras corría al árbol de la vida para meditar un poco. Un pequeño episodio ocurrió después de ese evento. Io se coló en la habitación de Flousant un poco después del anochecer, lleno de respeto y soledad mientras le preguntaba a Flousant si podía darle la hoja. Sin embargo, Flousant lo rechazó sin dudarlo. ¿Por qué la necesitas?, preguntó, con una sonrisa forzada. Como elegida, puedes mantenerte joven mientras vivas. No soy así, y tampoco soy esa psicópata Nira. Voy a envejecer. Faelor también se mueve a un ritmo 10 veces mayor que el de Norland. Envejeceré muy rápido si me quedo allí demasiado tiempo. A Flousant le desconcertó su solicitud. No tiene usted un número incalculable de años. Unas pocas décadas deberían ser una gota en el cubo. Para ti, sí, pero mi cuerpo todavía envejecerá. Mi imagen gloriosa será dañada por tal cosa. Además, el sacerdote de batalla de repente se volvió dócil. No tienes ningún uso para ello de todos modos. La creación de Nira por parte de Flousant le hizo darse cuenta de lo mucho que ella lo controlaba. ¿Quién te dijo que no tengo ningún uso para eso? Flousant sonrió misteriosamente, agitando la hoja de la juventud antes de tirarla en su propia boca. Io se aclaró la garganta y estiró la mano inconscientemente, pero el contrato de un guardián celestial lo envió inmediatamente a un aturdimiento. Sabe bastante bien, comentó Flousant, casi haciéndole toser sangre. Su deseo de belleza era mucho mayor que su deseo de poder. Mirando la cara deprimida de Io, Flousant se puso un poco seria también. Obviamente no te daré algo que Richard me regaló, pero tendrá más en el futuro de todos modos. Esto no es una cosa de una sola vez. Solo pídele una. Una mezcla complicada de emociones pasó por la cara de Io, pero finalmente apretó los dientes. Entiendo. A la mañana siguiente, Richard acababa de terminar su meditación nocturna y miraba a Io con confusión. ¿Quieres una hoja de la juventud? Sí, respondió Io, rechinando los dientes. Bien, bien. Richard murmuró por lo bajo, casi causando que el corazón del sacerdote de batalla se detuviera. Justo cuando el compañero estaba empezando a perder toda esperanza, habló en voz alta una vez más. Esta no es una solicitud demasiado grande, considerando sus contribuciones en Faelor. Dicho esto, nunca se me ocurrió que tuvieras un uso para esto, así que las entregué a todos. La mayoría de ellos incluso se lo comieron en el acto, pero si tuviera que adivinar, Flousant sería la única que no lo necesita. ¿Por qué no vas con ella? ¿Qué? Io enfureció. Si supieras que ella no tenía ningún uso para eso, ¿por qué se lo diste a ella en primer lugar? Bueno, primero se los di a los demás y me dijeron que esas cosas sabían bien. Pero entonces, ¿qué tal esto? Continúa trabajando tan duro como lo has hecho en Faelor por un año más, y te daré una del siguiente lote. En este punto, Richard estaba mirando a Io como si fuera un zorro siendo cazado. El año que viene. Muy bien, puedo hacer eso. ¿Pero quién estará? ¿Cardo? Hay alguien a quien quiero llamar, pero si no están de acuerdo, será Gangdor. Gangdor no será un problema, pero si es alguien más, tienen que escucharme cuando se trata de asuntos exteriores y de guerra, respondió Io.
Richard mostró una sonrisa maliciosa. Si ella está dispuesta a ir, ciertamente no eres rival para ella. Capítulo 662. Ya influyente. Primera parte. La situación en el plano forestal finalmente se había establecido. Sin embargo, Richard regresó a Norland solo para encontrar más problemas allí. Lo primero que le notificaron fue que el Consejo Familiar de Archeron había anunciado un alistamiento de soldados y caballeros rúnicos en el castillo de Blackcrosse. Se hizo otro anuncio ordenándole que cumpliera con sus deberes como miembro del clan, incluso proporcionándoles fondos y runas. Este movimiento del Consejo fue mucho más inteligente que el anterior, con la mayoría de los guerreros libres de Archeron demasiado ocupados con sus aventuras para prestar atención a los cambios de poder. Potencialmente podrían engañar a muchos de los que llegaron al alistamiento, asumiendo que ahora eran la máxima autoridad de la familia. Por supuesto, Richard lo consideró una broma. Fuera de la obligación de continuar con la línea de sangre familiar, las tradiciones de Archeron no enumeraban otros deberes que un miembro de la familia tuviera que cumplir. Si quisieran que se los tomara en serio, primero habría que calcular cuánto había gastado Gatón para criar y preparar a las familias Rama con poderes dignos. Sin embargo, todavía decidió minimizar las consecuencias. Al pasar por la familia real y la asamblea, emitió 5 anuncios seguidos que declararon que el llamado Consejo Familiar era completamente ilegal. Les dio un mes de tiempo para regresar al castillo de Blackcrosse y entregar 100.000 oro para su mantenimiento. No era tan misericordioso con el general Ibra, el comandante de la guarnición en el castillo. Si el hombre se rindiera dentro de 10 días, simplemente sería degradado a un caballero titulado y exiliado de la familia. Si no, sería tratado como un rebelde, despojado de toda nobleza, antes de que toda su familia fuera exterminada por sus pecados. La determinación de Richard estaba allí para que todos la vieran. Al igual que el emperador Felipe había dicho, el cachorro de Archeron estaba empezando a desnudar sus colmillos. Con la noticia en ambos canales principales, casi la totalidad de la Alianza Sagrada la recibió en unos pocos días. El Consejo Familiar Archeron no hizo un solo sonido en respuesta, como si admitiera las acusaciones, pero los que estaban al tanto de los asuntos de la familia sabían que esto era solo porque no tenían el dinero. Costó 100.000 de oro enviar un anuncio a través de cualquiera de los canales principales, por lo que Richard para ocuparlos durante 5 días completos significó 1.000.000 de oro gastado. El consejo no tenía fondos suficientes para competir, aunque tal extravagancia hizo que las discusiones acerca de que él fuera un principiante más frecuente. Los efectos fueron bastante buenos. Todos los forasteros inmediatamente obtuvieron apoyo para el consejo, sabiendo que alguien que gastó 1.000.000 de oro en anuncios ciertamente estaba listo para la guerra. Con el consejo incapaz de responder en especie, estaba claro quién tenía la ventaja financiera. Richard no tuvo tiempo de preocuparse por todo esto. Inmediatamente después de pagar los anuncios, se dirigió a lo que se consideraría un restaurante de segunda categoría en el distrito de negocios de Fausto. En una habitación en el segundo piso había 2 grandes magos, pero solo estaban flanqueando a la persona por la que él estaba aquí para ver. Neil, el segundo príncipe. Richard echó un vistazo a través de la habitación una vez antes de sentarse frente a Neil, preguntando con indiferencia, me pregunto por qué deseabas encontrarme tan urgentemente, Su Alteza. Neil sonreía como siempre, no tenemos ninguna prisa por llegar a los negocios de inmediato, comamos. Agitó la mano y los asistentes que estaban cerca acudían a la habitación con platos apilados con comida. Aunque este era un restaurante de segunda categoría, la comida y la bebida estaban hechas de materiales raros, incluso más exquisitos que los que se servían cuando Conniris y Agamenón habían consumido una comida. Por primera vez, Richard vaciló ante la vista. Cada bocado de esta comida valía miles de monedas. Neil definitivamente tenía algo que pedir. Sin embargo, el segundo príncipe simplemente agitó su mano con desdén. Come, es solo una pequeña cosa. Después de considerarlo por un breve momento, Richard finalmente decidió que era mejor hacerlo. Con sus ingresos actuales, no era un gran problema pagar por una comida como esta. Incluso si fallara cualquier negociación que tuviera lugar aquí, él podría pagar la factura y marcharse. Tenía 2 ofrendas de primer nivel, otra ofrenda mayor y decenas de millones de oro para gastar con un ingreso estable durante el resto del año. Su patrimonio neto ya se comparó con algunas de las familias más débiles de Fausto. Después de la comida que el emperador le ofreció, Richard supo lo importante que podía ser una comida preciosa, una oportunidad para crecer. Más fuerte solo por comer era difícil de conseguir, a pesar de que tenía el dinero, no tenía los canales para adquirir estas cosas.
Al ver a Richard comer libremente, la sonrisa en el rostro de Neil se hizo más evidente. Agitó su enorme mano y llamó a los grandes magos de ambos lados, pidiéndoles que se unieran a la comida también. Las comidas desaparecieron por sus gargantas mientras atravesaban los platos, como pequeños torbellinos. El emperador Felipe siempre había puesto importancia en el apetito y la velocidad de comer para determinar el valor de alguien, y parecía que Neil también había heredado esa filosofía. La enorme extensión de platos en la mesa se limpió en tan solo unos minutos. Richard se comió un tercio entero, lo cual fue significativamente mayor que el resto, pero solo porque le dieron la oportunidad de hacerlo. Ahora podía sentir un leve calor que circulaba por su cuerpo, una señal de que su físico se fortalecía una vez más. Recogió la servilleta blanca como la nieve colocada cerca y se limpió la boca, hablando con elegancia. Muy bien, Su Alteza. Ahora que hemos terminado, ¿qué instrucciones tienes para mí? Una leve ira apareció en los rostros de los dos grandes magos, pero a Neil no pareció disgustarse la brusquedad de Richard. Su sonrisa siguió siendo la misma que siempre mientras hablaba. Sé que has estado ayudando a Neil recientemente. Sus puntos han aumentado a una velocidad increíble, dejándome un poco nervioso. Las cejas de Richard se fruncieron levemente. Eso debería estar en línea con las tradiciones de la familia real, ¿no es así? ¿Me he equivocado en algo? No, claro que no. Pero Neil se inclinó un poco hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Solo con ese movimiento, Richard se sintió más amenazado que por los dos grandes magos cercanos. Has destruido el equilibrio, y eso es una amenaza para todos. Nils no necesariamente terminará beneficiándose de esto por sí mismo. Richard asintió una vez, poniéndose serio mientras se inclinaba para escuchar atentamente. Había escuchado sobre el sistema de puntos de Niris, pero las palabras de Neil habían captado su atención. Estaba interesado en escuchar la perspectiva del primer príncipe clasificado. El sistema de puntos originalmente estaba destinado a permitir que los príncipes con el derecho de herencia aprendan de sus experiencias y crezcan, a través de sopesar los pros y los contras de sus elecciones, al tratar de optimizar el crecimiento de sus puntos. Eventualmente, deberíamos acercarnos a la dirección correcta. Sin embargo, su ayuda ha empujado a Niris demasiado rápido, no está adquiriendo suficiente experiencia. También es injusto para nosotros, los otros competidores. No olvides que tú también eres el maestro de runas real, y como maestro de runas real, estoy seguro de que el emperador gana mucho más de mí que yo de él. Además, creo que los otros dos imperios me ofrecerían un tratamiento aún mejor. No irías a ninguna parte, declaró Neil con confianza. ¿Y por qué piensas eso? Porque su excelencia Sharon es la guardiana de la alianza. Mientras ella permanezca unida a nosotros, usted también lo hará. Además, tú eres el jefe de familia de los Archerons, no creo que puedas dejar la herencia de Marqués Gatton para que la destruyan. Richard se quedó en silencio. Neil había sido exacto en su evaluación. Sharon no se llevaba bien con el imperio del árbol sagrado, por lo que nunca iría allí. El imperio milenario no era una mala elección, pero seguía siendo el patriarca de los Archerons. El título solo fue autoproclamado, pero cual líder de Archeron no lo fue. Mientras aplastara a cualquier disidente, la posición era suya. Además, Richard, ya sea que lo admitas o no, tu estatus como maestro de runas real te ha dado mucho más. Ha servido para disuadir a tus enemigos, obligándolos a actuar de acuerdo con la ley. No importa cuánto quieran asesinarte, no pueden hacerlo mientras estés en Fausto. Y estoy seguro de que puedes manejar a los enemigos que te atacan de frente. Esta declaración hizo que Richard se burlara. Oh, entonces, ¿en qué consistió ese duelo con los Mensas? Capítulo 663. Ya influyente segunda parte. El chico Mensa murió en tus manos y tú tampoco has devuelto a Rosie. El hecho de que ella sea una aprendiz de maestro de runas ya no es un gran secreto. ¿Por qué crees que Mensas y Schumpeter's la abandonaron tan fácilmente? En cuanto a la persona que te atacó ilegalmente, sus heridas nunca sanarán por completo y nunca podrá convertirse en un santo en esta vida. Incluso si pudiera pagarle a la iglesia por ello, solo alcanzará el nivel 15 en el mejor de los casos. ¿No es eso lo suficientemente bueno? Justo, Richard asintió. Ese fue un gran precio por no cumplir con las leyes. Puede parecer bastante ligero ahora, pero en ese entonces Richard no había mostrado a perdición de la vida ni a la guía de los secretos. Un destello de admiración apareció en los ojos de Neil. Lo que quiero decir es que ya no puedes considerarte una persona normal. Como el mejor maestro de runas real de la Alianza, eres alguien influyente.
Mientras tu poder está atascado en Fausto por ahora, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que unifiques a la familia Archeron. Entonces, aquí está la pregunta, ¿en qué gran influencia puedes pensar que apoya a un solo príncipe por completo? Richard se detuvo por un momento. Pensando en ello, entendió lo que Neil estaba diciendo. El duque de sangre de hierro era una fuerza poderosa, capaz de compartir el quinto nivel de islas con la familia real. Si él tirara su peso detrás de un príncipe, no habría ninguna competencia, en absoluto. En realidad, Agamenón apoyó a Nirys a título personal, y aún así no se le permitió gastar todos sus recursos por el bien de su amigo. Agamenón tenía talento, pero era un joven sin título, sin tierras y sin plano personal. La cantidad de ayuda que podía darle Nirys era limitada. El cuarto príncipe no estaba mucho mejor, 3 años de trabajar juntos y solo habían logrado reunir a menos de 5 caballeros rúnicos. No fue hasta que llegó Richard que esto cambió drásticamente. Este fue el dolor de un líder. Uno solo podría acumular recursos, influencia y subordinados talentosos a lo largo del tiempo. Estos señores, eventualmente superarían a la mayoría de las potencias individuales en poder consolidado, pero aquellos como Belle podrían confiar en su propia fuerza para acumular recursos mucho más rápido al comienzo. Un gran señor con múltiples planos que los apoyaban tenía una influencia que ni siquiera muchos seres legendarios podrían acercarse, pero tomó una cantidad excesiva de tiempo y un poco de suerte para llegar a ese nivel. Así, ambos tipos de héroes tenían sus propias ventajas. Los líderes a menudo se distrajeron por muchos asuntos, lo que retrasó su crecimiento en la fuerza individual. El mismo Richard dedicó gran parte de su tiempo a la elaboración de runas y la guerra, dando a la meditación menos de una cuarta parte de su día en el mejor de los casos. Pero eso también significaba que podía encontrar los recursos que necesitaba para sí mismo en lugar de confiar en una organización externa. Había personas que no encajaban en ninguno de los grupos, monstruos de la naturaleza que podían hacer todo de una vez. El mismo Gaton se expandió a un ritmo sin precedentes, acumulando un poder que era anormal para un líder tan joven. Belle estaba destinada a seguir el camino de explorar otros planos por su cuenta una vez que se acercó al reino legendario, lo que impulsó su crecimiento al saquear otras potencias. Y, por supuesto, Sharon era combinada, ella había creado una poderosa organización de magos y la había respaldado con su propio poder legendario. Todas las familias tenían al menos unos pocos príncipes que apoyaban de alguna manera, pero todos ellos también mantenían una buena cantidad de distancia. La familia Orleans patrocinaba a 3 príncipes y una princesa, de los cuales Nirys era solo uno. Su mayor apoyo a Nirys fue en forma de Agamenón mismo. No era la estrella más deslumbrante de la familia, pero se reconoció públicamente que sería capaz de crear una nueva rama en el futuro. Por lo tanto, la disposición de Richard de verter millones en Nirys había hecho que la fuerza del cuarto príncipe se disparara. Esto fue, de hecho, poco convencional. Así que Su Alteza tiene la intención de que yo reine en mi apoyo a Nirys. Sí, asintió Neil sin vergüenza. Richard frunció el ceño. Nirys es un amigo, y ya hemos firmado un contrato para trabajar juntos en el plano forestal. Renuncié a una parte significativa de mi control en el plano por ello. No puedes esperar que renuncie a mis recursos, ¿verdad? Neil murmuró para sí mismo por un rato, antes de decir, sí, eso es un problema, pero no es algo que no se pueda resolver. Tengo una sugerencia que respeta tu amistad. Continúa tú. Colaboración en el plano forestal, pero fuera de eso espero que puedas considerar la competencia entre los príncipes desde la perspectiva del líder de una gran familia. ¿Qué debo hacer entonces? Richard colocó los codos sobre la mesa, cruzando los dedos para sostener su barbilla mientras se inclinaba más. Sencillo. Simplemente haga que sus recursos estén disponibles para todos, especialmente sus runas. Creo que muchos de nosotros podemos darle mejores condiciones que Nirys. En una situación en la que los términos no son muy diferentes, no te culparé por estar del lado de él. Solo deseo una oportunidad justa, incluso si él tiene una ligera ventaja. Esto será útil para él. Un emperador no es forjado a partir de una vida suave. La voz de Neil era suave y sincera, la ligera opresión que Richard había sentido ahora reemplazada por una especie de relación que hacía que uno estuviera dispuesto a escuchar. 2 de las categorías en la prueba para el sucesor son proezas individuales y una batalla con fuerzas equivalentes. Solo podrá confiar en sí mismo durante estas pruebas. Nos enviarán a un plano extranjero con nuestras fuerzas equivalentes y se nos dará un año para desarrollarlo. El que más avanza recibe las puntuaciones más altas. Esto está destinado a eliminar las flores que crecieron en el invernadero. Richard asintió, sí.
Sin embargo, hay un nivel de confianza que tengo con Niris que le permite darme el control absoluto de cualquier plano en el que estemos trabajando. No creo que sea un término que la mayoría de los demás acepten, pero es una necesidad absoluta si voy a lanzar mis recursos a un plano. Eso es cierto, pero creo que al menos algunos de los príncipes y princesas están dispuestos a usar su plano personal con esto. Además, esa oportunidad es suficiente. Mientras los términos sean los mismos, no podremos quejarnos. Cierto, también tengo otra petición que hacer. Trataré de hacer lo mejor que pueda, dijo Richard sin compromiso. Deseo un conjunto de runas de grado 2 para un amigo mío. Richard sonrió. ¿Un conjunto de runas de grado 2 a medida? Eso vale casi tanto como todo mi apoyo a Niris hasta ahora. ¿Qué planeas ofrecer a cambio? Me enteré de la subasta que vas a celebrar pronto. Estoy dispuesto a pagar el precio final en esa subasta, pero, por supuesto, un pequeño descuento me haría valorar altamente esta nueva amistad. 10% de descuento en el precio. Muchas gracias. Sonrió Neil. Los propios costos de mano de obra y diseño de Richard para un conjunto de runas personalizadas definitivamente valdrían 5 millones, y al agregar al precio de los materiales, el costo final podría aumentar fácilmente a 8 o 9 millones de oro. 10% de descuento en eso se acercaba a 1 millón de oro, una cantidad significativa de dinero. Además de eso, la disposición de un maestro de runas para dedicar su tiempo al diseño de un conjunto era a menudo algo que el dinero no podía comprar. Richard sonrió. Incluso alguien tan desconectado como yo mismo escucha mucho sobre tu habilidad, Su Alteza. Como el príncipe primer posicionado, ¿tus planes son solo para un solo conjunto? ¿Solo? Neil se echó a reír. Richard, piensas muy poco de ti mismo. Este conjunto tuyo será suficiente para dejarme en bancarrota. Richard respondió antes de levantarse y extender una mano. Si hay otra oportunidad, no me importaría agotar tus arcas por completo. Neil se animó y tomó la mano de Richard con firmeza. De nada. Dos manos completamente diferentes se encontraron en un apretón de manos cálido y firme, como dos barras de acero que se empujan entre sí. Richard levantó las cejas, una luz roja oscura destellaba en las profundidades de sus ojos cuando comenzó a usar analítica. Sin embargo, se sentía como si un estruendo increíblemente fuerte resonara justo al lado de sus orejas, como si un monstruo desconocido estuviera escondido en lo profundo del cuerpo de Neil. Había un rastro de algo en el poder del segundo príncipe que dejó a Richard incómodo, profundamente oculto pero familiar. El poder de ambos lados estalla hacia adelante en las manos, compitiendo en silencio en un sondeo abierto entre sí. Richard palideció un poco. Esta fue una colisión directa de maná y energía que no se podía ganar con habilidad, y el poder de Neil estaba al borde de la santidad. De hecho, a pesar de no ser un santo, su energía parecía ser el doble de densa de lo esperado. Había propiedades extrañas en esta energía que Richard ni siquiera podía reconocer, por lo que Richard podía decir que pocos santos podían igualarse al príncipe frente a él, incluso en una batalla de desgaste. La propia reserva de maná de Richard acababa de pasar al nivel 17. Maná era una fuerza formativa, no combativa, sin activar el armamento de maná, realmente no podía defenderse en semejante concurso. Su maná se rompió en solo unos momentos. Afortunadamente, Neil tenía un control increíble de su propia energía. Se retiró en el momento en que se decidió el concurso, evidentemente no teniendo planes de causar ningún daño real. Este sondeo le había dado a Richard una comprensión general de la fuerza de Neil. El segundo príncipe parecía estar al mismo nivel que Niris, pero su capacidad de combate era mucho mayor. Además de eso, era meticuloso en todo, la apariencia adaptada a la amistad con los demás, el control de la política, la capacidad de hacer un caso convincente, definitivamente era alguien a quien temer. Correcto, Neil sacó una lista de un bolsillo. Aquí, una muestra de buena fe y un depósito para ese conjunto. Algunas de las cosas que son especialidades de mi plano. Richard tomó la lista y vio la descripción de un conjunto de armaduras para caballeros de élite. Revisando las propiedades, esperaba que un solo conjunto valiera aproximadamente 20.000 de oro y había 50 conjuntos completos. Incluso los caballeros rúnicos se pueden armar hasta los dientes, con 50.000 de oro cada uno, por lo que definitivamente fue de primera clase para los caballeros normales. Este depósito de 1 millón de oro era más que suficiente para mostrar la sinceridad de Neil, y por su aspecto, el príncipe había investigado un poco lo que necesitaba en este momento. Un regalo oportuno, sonrió Richard.
sin ocultar sus planes de expansión. Capítulo 664. Un conflicto por valor de millones. Primera parte. La comida terminó siendo agradable tanto para los huéspedes como para los anfitriones. Cada uno había sacado algo del trato, y habían formado los principios de una buena relación comercial. Richard dejó el restaurante y regresó a Fausto, dirigiéndose al taller de cobre en el distrito de artesanía. El lugar era famoso por el viejo enano que trabajaba allí, alguien con la habilidad suficiente para fabricar equipos de grado épico a voluntad. Eso, vino con sus excentricidades, no recibió ninguna orden de las personas que no le gustaban, pero la gente todavía entraba y salía por su puerta, todos los días. Richard no necesitaba equipos de calidad épica en este momento, pero el problema con sus espadas se estaba yendo de las manos. Su segunda mente ya había trabajado en las 3 cuchillas en su estilo de lucha, pero tener que llevar 3 armas a todas partes donde iba era un problema considerable. Esperaba que el enano pudiera encontrar una solución. El distrito de artesanía estaba cubierto de encantamientos espaciales que aislaban cada uno de los talleres individuales, atenuando el sonido y el humo de los herreros en el trabajo. Una docena de discos metálicos volaban constantemente por el cielo, pegándose a los respiraderos de los talleres para extraer el humo antes de transportarlo fuera de la ciudad. Había 10 forjas de diferentes tamaños dentro de este distrito, que extraían su energía de los puertos de la tierra que alimentaban llamas abrasadoras capaces de fundir casi cualquier cosa. Estos puertos existían desde antes de que Fausto hubiera sido descubierto y la Alianza Sagrada todavía no había entendido su trabajo preciso, pero los Grand Magos habían logrado establecer formaciones para aprovechar esta energía en llamas de mana puro que eran útiles para los grandes herreros que habían instalado sus talleres aquí. A la familia real le preocupaba que estos puertos de energía no fueran infinitos, por lo que había un número limitado de estos puertos abiertos para su uso y cada activación tenía un precio elevado. Si bien esto hizo que solo los grandes maestros pudieran establecerse dentro de la ciudad de forma permanente, la mayoría de los verdaderos maestros de la artesanía eligieron no hacerlo. Las llamas mágicas puras eran buenas para trabajar en objetos normales, pero no tenían el alma de las llamas abisales o las llamas necróticas que imbuirían su oficio con el último poder que necesitaba para alcanzar el reino legendario. Muy al contrario de las coloridas escenas del resto de Fausto, el distrito de artesanía era un mundo gris. Los edificios estaban hechos de acero, reforzado con matrices mágicas en caso de explosiones, y los mecanismos para reducir la salida de humo no eran 100% efectivos. El polvo voló por todas partes, envolviendo el lugar en una niebla. El distrito tenía sus propias posadas, bares y tabernas donde sus habitantes se mezclaban. Los enanos y los gnomos que conformaban la mitad de la población aquí estaban atados junto a sus yunques y normalmente estaban separados del resto de Fausto. Incluso se podría ver al ocasional orco u ogro caminando e interactuando de igual a igual con el resto. Este era un mundo donde el estado de uno solo estaba determinado por su oficio. Los gnomos y los enanos se apresuraban constantemente a transportar terrones de mineral más grandes que sus cuerpos, claramente al menos en el Reino Santo. Sin embargo, esto no fue una sorpresa, esto era Fausto. Después de todo, Richard pasó un tiempo explorando el área. Aunque había estado interesado en este lugar durante bastante tiempo, nunca había venido antes. Todo el alboroto, el humo y el polvo eran la cubierta perfecta para que un asesino pasara desapercibido, y hasta ahora no había tenido la confianza suficiente para correr ese riesgo. Claro, el asesino y todos los que estaban conectados a ellos serían asesinados, pero ¿de qué servía eso? Por supuesto, ahora las cosas eran completamente diferentes. Ahora solo tenía la parte de la daga de carnicería en la mano, pero aún confiaba en caminar por el lugar a gusto. Al igual que Bella le había enseñado una vez en su primer viaje a la Tierra del Anochecer, una daga era suficiente para cortar a los enemigos. Richard más bien disfrutó esta ardiente impaciencia. El clamor aquí estaba lleno de una vivacidad que hizo que su sangre bombeara más rápido de lo normal. Sin embargo, repentinamente detuvo sus pasos y sus manos se aflojaron, el cuerpo poniéndose tan relajado como podría estar. No pensé que tus sentidos serían tan agudos. Una suave voz sonó en su oído, pero la sed de sangre que había sentido no se desvaneció. Ahora, sigue siendo inteligente y haz lo que te digo. Prueba algo divertido y te quitaré la vida de inmediato. Richard se relajó de inmediato ante las palabras del asesino. Era bastante obvio que, fuera quien fuera su posible asesino, ella definitivamente no tenía experiencia. ¿Qué sicario asesino comenzó a dar órdenes con tanta confianza sin siquiera confirmar que el objetivo no tenía la capacidad de defenderse? Alguien como Belle hubiera podido controlarlo con solo el poder de su aura. Gira a la derecha.
Sonó la voz cuando pasaron por un pequeño callejón, y Richard entró inmediatamente. Este callejón parecía ser un lugar tranquilo desde el exterior, pero los edificios desordenados resultaron ser mucho más obscenos de lo que el asesino había esperado. Había burdeles y bares por todas partes, el alto muro al final bloqueaba la vista, excepto por una sola chimenea alta que contenía diminutos trozos de humo. Había gente borracha tendida en todas partes en el camino, con muchas mujeres de diferentes razas con poca ropa acariciando su cabello de manera seductora. La sed de sangre comenzó a mezclarse con un poco de confusión, por lo que Richard aprovechó la oportunidad para dirigirse más hacia el callejón. ¿A dónde vas? De repente siseó el asesino. Solo busco un lugar donde podamos discutir asuntos, dijo Richard con una sonrisa. ¿Cómo habría un lugar así aquí? La voz empezaba a ponerse nerviosa. Encontrarás que los lugares más animados tienden a tener algunos agujeros secretos y tranquilos, continuó Richard hacia adelante, encontrando el bar más popular en el lugar y entrando. Pero, espera, la mujer apretó los dientes pero lo siguió. La barra era extremadamente ruidosa, los aromas de alcohol, sudor y otros líquidos espesos en el aire. La gente de varias razas y géneros se mezclaron, empujándose entre sí constantemente. Deja pasar. Richard se abrió camino entre la multitud, dirigiéndose directamente al mostrador, empujando a los que bloquean el camino fuera del camino. La asesina claramente nunca había visto algo como esto. La escala de lo que era básicamente una orgía la confundió hasta el punto de que, inconscientemente se pegó más a Richard, tropezando con él. Cuidado, Richard le advirtió amablemente. ¿Cómo me puede pasar algo aquí? La asesina sonaba bastante feroz, pero evidentemente estaba temblando un poco. En ese momento, un brazo peludo tan grueso como el muslo de Richard se estiró y agarró el hombro de Richard. Una cara bronceada de aspecto feroz apareció frente a Richard. «Oye chico, ¿qué crees que eres? Esto no es lugar para...» El puño de Richard se hundió en el grueso vientre del hombre. No rompió la piel incluso cuando su antebrazo lo siguió, pero la expresión del hombre se congeló y sus ojos y boca se hincharon como si fuera a vomitar antes de colapsarse. Capítulo 665. Un conflicto por valor de millones. Segunda parte. Richard ni siquiera le echó una segunda mirada al hombre abatido mientras avanzaba, golpeando al azar a otro hombre robusto para enviarlo a volar hacia otro grupo. La multitud ni siquiera le impidió hacer esto, simplemente estalló en una risa emocionada por el caos. ¿Para qué fue esto?, preguntó nerviosamente la asesina. Ella no había visto nada especial sobre el segundo hombre, pero de repente comenzó a preguntarse si él mismo era un asesino o algo así. No esperaba la respuesta de Richard en absoluto. Él es demasiado feo. Richard se acercó al mostrador, mirando fijamente al viejo enano con cicatrices de cuchilla, haciéndole morir en el ojo. Dame una habitación en la que no me molesten. Las maldiciones del enano se desvanecieron en adulación cuando las monedas de oro tintinearon sobre la madera. Rápidamente recogió todo el dinero y lanzó una mirada a la mujer. Ven conmigo, mi señor. Te encontraré un lugar donde ni las moscas te molestarán. Después de pasar por un largo y retorcido camino en los callejones, Richard y la asesina apuntaron a una pequeña habitación que apenas lograba acomodar una cama individual. Sin embargo, las decoraciones eran lujosas con preciosas pieles colgadas en las paredes y deslumbrantes forros dorados en las sábanas. Esto estaba bastante en el sabor de los enanos. La habitación ni siquiera tenía una ventana, toda la ventilación provenía de unos pocos orificios de malla en el techo. Este lugar era realmente, como se describe, ni siquiera las moscas podían encontrar su camino cuando estaba cerrado. Richard sonrió ante la vista, sin detenerse en la ceremonia cuando empujó a la asesina y cerró la puerta. No está tan mal, dijo mientras se sentaba en la cama. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? La asesina intentó ir hacia atrás, pero el enano ya había cerrado la puerta. Solo después de otra mirada a la sonrisa de Richard, ella recordó que se suponía que ella estaba a cargo, volviéndose feroz una vez más. Richard, es mejor que sepas que matarte será tan fácil como levantar un dedo. Una capucha oscura cubría gran parte del rostro de la mujer, pero la barbilla afilada y la pequeña boca que se revelaron eran bastante exquisitas. La gruesa capa que la cubría no era muy útil cuando no tenía mucho espacio, haciendo poco para impedir que Richard viera su cuerpo ágil. Richard levantó ambas manos. Cierto, solo soy un mago, y ni siquiera tengo mucho equipo encima. Espera, ahí está la daga, debo dártela.
No es necesario, dijo la mujer con los dientes apretados. ¿Cómo sería una pequeña daga una gran amenaza para una santa como ella? La idea misma era humillante cuando los ojos de Richard brillaron un poco para explorarla de arriba a abajo. La asesina sintió una oleada de extrema incomodidad y no pudo evitar chillar un poco. Sin embargo, no se dio cuenta de dónde provenía, incluso cuando la luz se desvaneció y Richard la miró a los ojos una vez más. Tienes una buena figura. Eso no tiene nada que ver contigo, gritó la asesina enojada. Realmente es buena, enfatizó Richard. La mujer estaba obviamente enojada, pero ella simplemente se encogió de hombros. No sabía que Richard la había visto básicamente de pies a cabeza. Para el propio Richard, una escena tan atractiva se consideraba un precio justo por tratar de amenazarle con una discusión. Por supuesto, la principal prioridad de esa mirada había sido analizar su fuerza y equipo. La vista era solo una buena ventaja. La asesina hizo todo lo posible por calmar su estado de ánimo, diciendo con la voz más fría que pudo reunir: Richard, debes tener en cuenta que tu vida está ahora en mis manos. Será mejor que seas obediente. ¿Y qué necesitas? Richard preguntó con interés. Si deseas mantener tu vida, dame a alguien en tus manos, dijo con arrogancia, pero su voz traicionó su inquietud. Richard notó que sus pechos comenzaban a levantarse, y un ligero brillo apareció en sus ojos que se desvanecieron en un instante. La analítica se estaba volviendo cada vez más útil, y esta chica también se veía bonita también. ¿Me escuchaste? Gritó la mujer. Si quieres dejar este lugar con vida, deberás darme a alguien que tengas. Richard se relajó y se incorporó más a la cama, apoyándose contra las almohadas perezosamente. ¿Y quién podría ser? La asesina se puso cada vez más nerviosa, pero finalmente ella escupió un nombre: Raymond. Oh, ¿eso hace las cosas fáciles? La actitud de Richard cambió instantáneamente. Se incorporó un poco más erguido y mostró una sonrisa que indicaba que él era el que tenía el control ahora. Los leves rastros de miedo que había estado fingiendo se desvanecieron completamente, reemplazados por un aire de superioridad. ¿Quieres morir? La asesina desenvainó su daga a medio camino. ¿Quieres que Raymond muera? Richard preguntó con calma. ¿Usted lo mataría? Entonces te mataré primero. Richard permaneció tranquilo cuando la daga se precipitó hacia su garganta. No hizo ningún movimiento para resistirse, pero la más leve de las chispas apareció a su alcance. El ataque finalmente se detuvo a la mitad y la asesina se levantó la capucha para revelar una cara hermosa. Bien, ganas. ¿Qué quieres para su liberación? Bueno, Raymond no puede vivir mucho más tiempo. 3 meses, para ser precisos. ¿Tienes alguna forma de curarlo? Por supuesto, dijo la mujer, con confianza. Las bendiciones del tiempo son inútiles. Él no está afligido por el envejecimiento, esta es una especie de tipo de castigo divino. ¿Qué? Imposible. La asesina evidentemente no había sabido esto. ¿Entonces me estás diciendo que te mentiría? Richard sonrió. ¿Crees que me gusta jugar con mi vida? Ah. Ella apretó los dientes, obligándose a calmarse. ¿Por qué me dices esto? Richard suspiró de nuevo. Pensó que este era un novato, pero ella era claramente estúpida. Había pasado por todo el esfuerzo de ponerla en un ambiente incómodo, pero estaba perdiendo la calma ante los secretos más abiertos. Incluso como santa, estaba segura de arruinar cualquier misión importante que asumiera. Lo que estoy diciendo es que Raymond no vivirá más de una semana si yo muero. Una sonrisa maliciosa apareció en la cara de Richard. En cuanto a si puede seguir vivo, eso depende de mi estado de ánimo. Si estoy realmente feliz, incluso podría vivir un poco cómodamente. La asesina estaba a punto de enfurecerse, pero no pudo evitar controlarse bajo la brillante mirada de Richard. A pesar de sí misma, devolvió la daga a su funda. Bien, dime lo que quieres. Runas. No, equipo, dinero. Todo funciona. ¿Dinero? Ahora estás lastimando mis sentimientos. Richard sacudió la cabeza, con una sonrisa que se volvió aún más malvada. La asesina sintió que todo su cuerpo se enfriaba. Te daré 1.000.000 de oro, gritó ella. Eso es solo un conjunto de runas, respondió Richard con una sonrisa. 3 millones. Era obvio que el posible asesino ya se estaba sintiendo sofocado. 3 conjuntos. 5 conjuntos. ¿Y qué quieres? Ella finalmente se derrumbó sencillo. Solo quiero estar de buen humor, se rió Richard. La asesina finalmente entendió que el dinero no era una forma de llegar a un maestro de runas. Tengo un plano para una runa rara de grado 4 llamada Infierno Carmesí, dijo con determinación. Te lo puedo dar. No me interesa, Richard. Sacudió la cabeza. ¿Por qué? La asesina sintió que se estaba volviendo loca.
Estoy seguro de que hay una fila de personas que esperan darme eso mientras yo lo quiera. Debes saber que estas runas difíciles no son particularmente raras para encontrar sus planos. ¿Cuál es el punto de un plano para una runa que no puedo diseñar? La asesina se quedó en silencio, incapaz de encontrar nada que lo moviera. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cambiar su enfoque, Richard la interrumpió repentinamente. Sí, sé un poco inteligente al respecto. Ni siquiera pienses en usar a tu familia o a tu padre para presionarme. Para que haga algo, eso no terminará bien para ti. Yo, mi padre. Su corazón latía varias veces mientras casi perdía el control. No tenía idea de si Richard podría reconocerla o si era solo una conjetura. Richard pareció adivinar sus pensamientos. Piensa en lo que puedes ofrecerme. La mujer se quedó inmóvil, haciendo un inventario de lo que tenía. Había un plano personal del que obtenía ganancias, pero los derechos reales del plano aún residían en el emperador. Fuera de eso, todo lo que tenía era dinero, equipo, runas y el plano. Richard lo había rechazado todo. Lo único que quedó era ella misma. Richard no le dio mucho tiempo para pensar esta vez. ¿Conoces la relación que Raymond y yo compartimos? ¿Sabes en qué condición se encuentra? ¿Por qué sigue vivo? Ella negó con la cabeza aturdida. Capítulo 666. No sé quién eres. Richard sonrió. Raymond intentó erradicarme desde que tenía solo 15 años. Atrapó al Marqués Gatton en otro plano y trajo a decenas de miles de soldados para matarme en el mío. Lamentablemente, yo era su enemigo, él tuvo su ejército diezmado en su lugar. Dime, ¿por qué dejaría que un oponente así muriera tan fácilmente? Lo mantengo cerca para que él pueda ver cómo todos los que están relacionados con él, sus amigos, familiares y las personas que él cuida, son enviados al abismo. La sonrisa de Richard era pura como un cristal, una mirada clara y una voz agradable, pero la asesina sintió que su corazón temblaba por el odio incrustado en esas palabras. Entonces debería matarte ahora, la asesina gruñó entre dientes, pero no pudo desenvainar su daga. No, deberías asegurarte de que estoy vivo y feliz. Si estoy de buen humor, Raymond no sufrirá tanto. Ah, un pastor del alma recientemente se unió a mis filas. He oído que son especialmente buenos en los interrogatorios y en su control de las almas nigromantes rivales. Ahora, solo le doy días libres cuando estoy de buen humor. Y si estoy de mal humor, bueno, ella se queda con Raymond un poco más. La asesina palideció, la mano que estaba en la empuñadura de su daga comenzó a temblar. Ella entendió exactamente cuáles eran las implicaciones de la existencia de un pastor del alma. La muerte no sería el final para Raymond, probablemente se convertiría en una marioneta eterna. Justo cuando estaba al borde de la desesperación, Richard le dio una vez más la esperanza, pero eres especial. Si realmente estás dispuesta a renunciar a todo, puedes cambiar su destino. Si estoy feliz contigo, dejaré que su alma se disipe con su cuerpo si alguna vez muero. Estás diciendo que puedes dejarlo descansar en paz. Sí, pero tendrás que renunciar a todo. No entretengas ningún engaño, como alguien que se preocupa por él, debes saber lo que ha hecho. Hay un precio para todo, pero solo puedes ayudarlo a pagar una parte. Yo, lo entiendo. La asesina quería pedirle que lo prometiera, pero ella de todas las personas entendió que tal cosa no tenía sentido. Señores poderosos vieron su reputación por encima de todo lo demás. Eso es genial, precioso. Búscame una vez que hayas pensado bien las cosas. Richard se levantó de la cama, palmeó la cara de la mujer y abandonó la habitación secreta. Una risa vulgar sonaba afuera. Fuera tan rápido, mi señor. Esa muñeca realmente no se ve mal, pagaste lo suficiente para quedarte otro día. Richard se rió entre dientes al viejo enano. Ella es demasiado lujuriosa, no podría durar. El viejo enano se rió en respuesta. La asesina se puso roja en un instante, comenzando a temblar de ira. ¿Qué quiso decir con demasiado lujuriosa? Esta fue la primera vez que alguien se atrevió a llamarla así. Si era alguien más, cualquier otra persona. En ese pensamiento, la mujer recordó de repente que Richard había tocado su cara antes de irse. Se había quedado rígida sin reaccionar, pero, ahora que lo pensaba, ¿a dónde había ido su instinto? Porque no se había movido cuando él la tocó. Los movimientos de Richard habían sido rápidos pero suaves, tan tiernos y naturales que era como un amante que la acariciaba. No había rastro de peligro que dejara a nadie en guardia. Sin embargo, ahora que repitió la escena, se dio cuenta de lo peligroso que había sido. Su mano podría haberle asestado un golpe fatal en cualquier momento. Si hubiera sido un corte en lugar de una caricia,
Cuanto más lo pensaba, más agitada era su respiración. Estaba todo bajo su control. Desde el principio, luego hubo una mirada significativa que Richard le había dado cuando estaba a punto de mencionar a su familia. Actuó como si no la conociera en absoluto, pero pocos hijos de la nobleza no podrían reconocerla después de ver su rostro, especialmente después de que ella se convirtió en una santa a tan temprana edad. Incluso si nunca la hubieran visto antes, habrían visto al menos retratos, como el despiadado y meticuloso jefe de familia de los Archerons. ¿Cómo pudo Richard no conocer a la primera princesa? Entonces, porque había evitado el tema de su identidad, incluso evitando que ella lo mencionara. Cuanto más lo pensaba, más fría se sentía. Reina en el interior. Después de abandonar el callejón, Richard se dirigió rápidamente hacia el objetivo de su viaje. La actitud del viejo enano era tan terrible como se decía que era, e incluso trató el alcohol con su clase que se sabía que amaba con desprecio. Por supuesto, esto se debía a que su bodega estaba llena de montañas de los mejores hidromieles disponibles. Sin embargo, Richard había tratado con enanos durante mucho tiempo y sabía cómo manejarlos mejor, sacando una baratija personalizada hecha por los enanos de Faeror y prometiendo pagar más obras de fuera de Norland, logró que el enano aceptara su solicitud. El viejo forjador lo siguió, de regreso a la isla Archeron para echar un vistazo a las 3 espadas antes de sugerir una solución, dándole al artesano algo de espacio para estudiar las cuchillas. Richard se dirigió a su estudio y le pidió a un sirviente que llamara a Fusia. Mirando a través de la pila de documentos que se habían acumulado en su mesa una vez más, preguntó sin levantar la vista: «Ha sido un tiempo. Así que, ¿se ha decidido la conde?» «Mi lady está de acuerdo». Habiendo esperado escuchar malas noticias, Richard levantó la vista sorprendido. Sin embargo, se detuvo por un momento al ver la cabeza inclinada de Fusia y el ligero rubor en su rostro. El miedo en sus ojos mientras evitaba su mirada era bastante confuso. Era casi como si ella fuera la única en convertirse en su pareja. Aún así, se sacudió la molestia y solo suspiró profundamente. En este momento, necesitaba con urgencia un buen administrador para ayudarlo a administrar sus tareas. Ya sea como pareja o como aliada, Alice no sería una subordinada, pero incluso sin dejar de lado su propia vida, aún podría ayudar. Invítala a la isla dentro de 10 días, entonces. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la vi, tendremos que analizar los detalles. Está bien. Fusia se puso aún más roja. Richard todavía no tenía idea de por qué se estaba sonrojando, pero él programó la reunión y salió. 10 días. En Norland fueron 3 meses en Faelor, no tuvo tiempo para esperar tanto. Antes de regresar, dirigió otro sacrificio al dragón eterno en la iglesia. Flowsand fue quien lo organizó esta vez, pero no recibió ningún tratamiento especial por ella o por el escudo del dios de la guerra que entregó. Al final, eligió un cristal divino sobre otros 2 elementos ligeramente útiles. Con la madre de la progenie alrededor, nunca podría tener suficiente. Capítulo 667. Entrenando a los seguidores. Richard reunió a todos sus seguidores una vez que terminó la ceremonia, entrando una vez más en Faelor. El plano estaba cubierto con las nubes oscuras del invierno, especialmente para los nobles que no tenían más remedio que observar el ascenso de Richard a la dominación. La patrulla de 500 caballeros del reino Sequoia le había dado aún más gloria que la derrota de los invasores, mostrando una supresión total en la fuerza individual, el equipo y la magia. Las docenas de santos y los múltiples expertos sublegendarios al lado de Richard los asustaron a todos, y los superiores de algunas de las iglesias reconocieron en privado que su clero era poderoso más allá de los niveles. Las suposiciones eran abundantes de que un dios mayor perdido en la historia había despertado una vez más. Todos los sonidos de disidencia se habían desvanecido por completo desde esa semana. Incluso el rey no se atrevió a condenar la acción de Richard. La familia real se retiró para lamer sus heridas después de que la mayoría de sus fuerzas militares resultaran dañadas y su legión central fuera diezmada por completo. Tomaría al menos media década para que se recuperen. Los nobles astutos se dieron cuenta de algo más. Richard ahora tenía el control total de las tierras fronterizas del reino Sequoia, manteniendo efectivamente un monopolio en el comercio de esclavos a través de las tierras ensangrentadas y el imperio del Triángulo de Hierro. La pérdida de la sangre vital de la fuerza laboral fue un duro golpe. El equilibrio político también había comenzado a romperse. El nuevo duque Lobo Wargo había logrado consolidar su poder basándose solo en el respaldo de Richard y definitivamente iba a ser el aliado más firme. Si no fuera por la diferencia oficial de estatus,
Toffler incluso sería considerado el vasallo de Richard. La reputación del duque Grasberg había crecido a pesar de su propio debilitamiento en la batalla contra los invasores, y su silencio habló más fuerte de lo que las palabras podían. Sim se había quedado profundamente dormido. Se corrió el rumor de que duque Grasberg había impedido que el vizconde se uniera a la batalla, incapaz de salir del castillo a pesar de los múltiples intentos, de repente entró en un sueño profundo. Este era otro aliado natural que se revelaría a sí mismo una vez que despertara, y aquellos que lo sabían entendían que convertirse en santo también alteraría mucho la sucesión real. Sin embargo, los subordinados de Richard también tenían motivos para preocuparse. El reino Baruch se estaba volviendo extremadamente inestable, ya que Luteris había enviado 2 profecías en un solo día al mando de la captura del hereje Zangru. La furia del dios de la guerra era evidente para que todos la vieran, y por su aspecto, había posibilidades de que enviara un elegido e incluso un avatar para cazar a Zangru. La Iglesia del Valor todavía estaba en silencio, pero considerando su fuerte relación con la familia real, esto solo significaba que su respuesta sería mucho más fuerte cuando llegara el momento. Las 3 diosas ya se habían convertido en una fuerza poderosa que se estaba desarrollando rápidamente en las tierras ensangrentadas. Aunque, individualmente aún eran débiles, juntas habían rechazado el sobrenombre de los dioses basura con los que solían estar etiquetadas. El propio dios que respaldaba a Richard todavía no se había presentado, y uno ni siquiera podía adivinar su dominio. La única garantía era que este dios era inmensamente poderoso. Muchos pudieron ver las semillas de una guerra divina comenzando a brotar. Habiendo transcurrido un mes en tiempo de plano, la primera acción de Richard fue ponerse en contacto con la madre de la progenie. Descubrió que se habían producido 40 caballeros lanza de sombra de nivel 12, junto con 10 élites que eran un nivel más alto. La infantería pesada y griega, los jabalíes todavía estaban en trámite, mientras que la producción para las serpientes alas de llama estaba a punto de comenzar. Envía un cerebro clonado, le dijo, tengo otro cristal para ti. La alegría inmediatamente inundó su conexión y Richard sintió que el cerebro clonado comenzaba a moverse a la máxima velocidad. La impaciencia le recordó a Zangru y como ella mencionó que su sangre también le restaría tiempo a su próximo avance, ¿y qué hay del nivel 9? Disculpas, maestro. Incluso mis mejores esfuerzos en el análisis han concluido que el poder de Zangru es demasiado oscuro y extremo. Afortunadamente, logré fusionar esa fuerza con las habilidades que has obtenido para templar un camino que no me limitará en el futuro. Estimo que me llevará medio año avanzar por completo. Está bien, eso sirve. Por ahora, enfócate en las lanzas de sombra de élite, necesito 100 de ellos. En cuanto a los bonos, que es la regeneración mayor, nunca antes había visto esta nueva habilidad. La madre de la progenie explicó que provenía del análisis de Zangru, y agregarlo a sus soldados les permitiría curarse automáticamente de las heridas no fatales en 2 días. Las élites podrían incluso sacrificar su vida por el equivalente temporal de un hechizo de restauración en medio de la batalla. Richard se entusiasmó de inmediato, agrégalo a todas las élites. Esto aumentará significativamente el costo de producción, maestro. La madre de la progenie recientemente comenzó a prestar atención al costo. Está bien. Después de ocuparse de los asuntos con la madre de la progenie, Richard reunió a todos sus seguidores en la sala de comando y comenzó a asignar tareas. Sus mayores élites fueron los zánganos de la madre de la progenie y los cerca de 2500 neerlandeses que ahora le sirven. 10.000 faelorianos también estaban en el ejército, algunos suyos y otros de los nobles bajo su mando, pero solo 8000 de ellos podían contarse una vez que comenzaron sus campañas. También había cerca de 30.000 novatos que se habían unido recientemente a sus filas. Todavía necesitaban 2 meses más de entrenamiento básico, pero una vez hecho esto, podían ser enviados al campo de batalla para ganar experiencia. Con tales fuerzas, sería decepcionante no emprender la guerra cuando todos se reunieron. Richard acaba de analizar el mapa actualizado de las regiones que rodean las tierras ensangrentadas por un largo tiempo. ¿Alguien del reino Sequo ya está causando problemas? No, el rey es tan obediente como un conejo, dijo Gangdor. ¿Y qué hay del triángulo de hierro? Richard frunció un poco el ceño. Su ejército no tiene las agallas para salir de su territorio. Richard frunció aún más el ceño. Justo cuando estaba empezando a murmurar, Olar dijo, hay algunos movimientos del reino Baruch. Están
expandiendo su ejército locamente, y se dice que están buscando a los muertos y heridos de los invasores que fueron robados de sus manos. Luteris todavía es demasiado poderoso para mí en este momento, es mejor no provocarlos todavía. Richard rechazó de inmediato la sugerencia. Sin embargo, muchos de los seguidores se alegraron con sus palabras, esto significaba que comenzarían a luchar contra una iglesia algún día. Vamos a tratar con las crías del Triángulo de Hierro. Gangdor finalmente gritó, es hora de castigarlos. Había luchado contra el imperio del Triángulo de Hierro varias veces y casi había muerto en las manos de Saluin. Richard asintió, golpeando el mapa frente a él, lleve a 1000 personas cada uno, pero mantente flexible. Reúne a todos los esclavistas del imperio en Campamento Plaza Azul y llévate su equipo. Aquellos que hayan pagado impuestos hasta ahora serán liberados, pero a ninguno se le permite ingresar a las tierras ensangrentadas nuevamente. Haz más cosas para empujarlos al borde del abismo, y una vez que decidan pelear, sé despiadado. Pueden trabajar juntos o solos, no importa, pero notifícame si las cosas van mal. Enviaré refuerzos con un cerebro clonado, y si eso todavía no funciona, yo mismo tomaré el campo. Richard entonces asignó soldados a cada uno. En solo unos pocos días, grupos de élite se reunieron y abandonaron Agua Azul, formando línea recta hacia la frontera con el imperio del Triángulo de Hierro. Mientras tanto, Richard se sumergió en un mundo de meditación y elaboración de runas. Los días pasaron, y la situación en el norte comenzó a calentarse rápidamente. Un aire de nerviosismo llenó las fronteras ya que muchos esclavistas fueron detenidos y revisados en Campamento Plaza Azul. Todavía eran tan bruscos como siempre, pero la mera vista de la bandera de Richard los convirtió en ratones mansos. Aunque la mayoría de ellos todavía no estaban afectados, un grupo que quería ingresar a las tierras ensangrentadas había sido detenido en las fronteras. El ejército de Richard y las tropas fronterizas del imperio se involucraron en una serie de escaramuzas que resultaron en docenas de pérdidas en menos de una semana, encendiendo el fusible para la guerra. Las tropas fronterizas del imperio normalmente eran bastante dominantes, y las personas asignadas en este momento todavía estaban disfrutando de la gloria de tomar la bahía Balvis. La beligerancia de las fuerzas de Richard los enfureció por completo, y reunieron a 50.000 hombres para intentar eliminar a Richard de una vez por todas. El comandante y el vicecomandante eran seres sublegendarios que pertenecían al primer regimiento, y la única razón por la que habían evitado las tierras ensangrentadas hasta ahora era el acuerdo con las iglesias para no dañar a aquellos que habían luchado contra los invasores. Ahora que Richard los estaba provocando por su propia voluntad, simplemente estaban llenos de alegría por no tener que esperar todo el año del acuerdo. Saluin parecía ser el único que había aprendido de sus derrotas. Todos los otros 70 y tantos príncipes nunca habían tenido las calificaciones para liderar el ejército imperial, por lo que solo atribuyeron las pérdidas a la incompetencia. El hecho de que el genio a la par con Rislant ahora pasara sus días ahogando sus penas en alcohol mientras se llevaban al último de sus ejércitos y aliados, los convenció de que tenían razón. De hecho, Saluin ahora tenía menos de 5.000 hombres que lo atendían en total, e incluso ese número iba a disminuir. Básicamente, había perdido toda esperanza para el trono, y la cantidad de tierra que poseía como príncipe definitivamente no era suficiente para alimentar a todos sus hombres. Con los empujes deliberados de ambos lados, la escala del conflicto creció rápidamente a miles de hombres. Gangdor, Keyad, Olar y Yo lideraron a 2.000 hombres para una batalla decisiva con un ejército fronterizo de 5.000 efectivos. Ya habían pedido a Richard el apoyo de la madre de la progenie, por lo que un cerebro clonado llevó 1.000 caballeros humanoides a flanquear desde atrás y les permitió derrotar por completo a las tropas de la frontera. Más de 1.000 soldados enemigos murieron antes de que el ejército se dispersara. Los fuegos de la guerra ardieron cuando el comandante imperial sacó personalmente toda su fuerza para la guerra. Aunque no era un genio impredecible como Saluin, él y sus generales eran tácticos competentes que no cometían errores obvios. Como mínimo, los seguidores de Richard no eran capaces de encontrar un agujero en la ofensiva y fueron golpeados gravemente. Incapaces de montar un ataque frontal, los seguidores de Richard decidieron intentar la guerra de guerrillas en su lugar. Sin embargo, el hostigamiento no dio fruto. El comandante era un veterano y no cometería errores tan bajos. Los hombres de Richard continuaron siendo rechazados durante semanas. Capítulo 668. La elección definitiva. Fue solo en el segundo mes de conflicto que los seguidores de Richard lo sacaron de su reclusión. Revisó la situación general a través del cerebro
clonado y se rió de la demora, incapaz de decidir si reprenderlos o dejarlos estar. Por supuesto, la razón principal por la que sus seguidores estaban en desventaja era que sus caballeros rúnicos, clérigos, caballeros lanza de sombra y otros élites habían sido reservados. A diferencia de él, no pudieron superar una gran desventaja con las tropas ordinarias. Comenzó a emitir órdenes desde el momento en que salió de la sala de meditación, transmitiendo órdenes a través de las tierras ensangrentadas, para reunir a sus soldados mientras se preparaba. Todas las ramas de su ejército comenzaron a marchar hacia el campo de batalla designado. Como campamento Plaza Azul era el objetivo de las tropas del Imperio del Triángulo de Hierro, Richard decidió que serviría como una tumba para el ejército atacante. En el día de la guerra, 30.000 élites del Imperio se enfrentaron contra 5.000 guardias en servicio y un ejército de 8.000 hombres. En las altitudes más altas sobre el campo de batalla, el cerebro clonado estaba consolidando las imágenes de los murciélagos de élite en un solo flujo de imágenes que transmitía directamente a su mente. Esta configuración redujo su carga significativamente cuando se trató de inteligencia, lo que le permitió concentrarse más en el comando. Esta vez Richard no estaba en la línea de frente que siempre ocupaba. En cambio, se colocó en la punta de las murallas de la ciudad y envió órdenes. Los 13.000 soldados se habían organizado en compañías de 100 soldados cada una, cada compañía dirigida por una élite de la madre de la progenie. Con eso, Richard podía comandar al ejército como 130 unidades separadas, un número que nunca había probado desde que su bendición de sabiduría había avanzado. Cuando el comandante enemigo llevó al ejército imperial al campo de batalla, sus párpados se movieron. El ejército de 8.000 miembros se sintió extremadamente amenazador para él, tan bien organizado que casi no había espacio entre las filas de hombres de caballería. Cada uno de esos soldados se quedó quieto como una estatua, sin hacer el más mínimo movimiento. Los soldados dentro de la formación parecían un poco más relajados, pero exudaban una intención asesina casi tangible que indicaba que eran veteranos en guerra. Por primera vez, este general perdió confianza incluso con una ventaja abrumadora. Richard estaba siendo muy abierto acerca de su fuerza militar esta vez, sin la intención de ocultar a ningún soldado. Si el enemigo no tuviera las agallas para atacar a un ejército de menos de la mitad de su tamaño, realmente habrían vivido para nada. Como era de esperar, la guerra finalmente comenzó. El ejército de Richard salió de la ciudad y se estrelló directamente en las líneas del frente del enemigo con la ayuda de las defensas del campo. Inmediatamente comenzaron a moler a través de las élites imperiales, abriéndose paso una y otra vez para cosechar innumerables vidas. La batalla solo duró la mañana. A mediodía, el ejército fronterizo quedó completamente devastado. El comandante imperial de ojos rojos de repente soltó un rugido salvaje, saltando fuera del ejército para correr directamente hacia Richard que estaba en la punta de la ciudad. Sabía que esto era una misión suicida, pero solo ver la calma en el rostro de Richard cuando el ejército imperial fue asesinado lo dejó incapaz de contener su ira. Richard acaba de levantar la mano para evitar que Zangru ataque, incluso teniendo su parte del ejército para permitirle al hombre acceder a las murallas de la ciudad. El vengativo comandante estaba un poco aturdido por la facilidad con que había llegado al lado de Richard y vaciló por un momento, incapaz de decidir si presionar el ataque. Ya podía decir que Richard era un mago, ¿cómo se atrevería un mago a dejar que se acerque tanto? Sin embargo, Richard estiró su brazo y movió un dedo hacia el hombre, un gesto que todos entendieron. Los pelos espinosos en la barba del comandante siguieron adelante mientras se enfurecía, cargando como un elefante justo en la dirección de Richard. Solo cuando una mirada dura de una espada brilló en sus ojos, finalmente entendió por qué Richard tuvo el coraje de esperar a que atacara. Una pulpa sangrienta voló hacia el cielo, el cuerpo sin vida del comandante cayendo de las murallas de la ciudad para estrellarse contra la tierra. Su armadura se rompió para revelar que la sangre se acumulaba por todo su cuerpo a partir de un número incalculable de cortes. En este punto, el sol estaba alto en el cielo. Cuando los soldados en guerra se dieron vuelta para mirar la batalla en las murallas de la ciudad, todo lo que pudieron ver fue la silueta de las manos de Richard cruzadas bajo la barbilla mientras se apoyaba contra su espada. Justo cuando la primavera llegó a Faelor, la quinta división del ejército del Triángulo de Hierro fue exterminada en las tierras ensangrentadas. Los 2 expertos sublegendarios y 7 santos fueron asesinados, pero las pérdidas de Richard eran desconocidas. La pérdida debilitó gravemente al imperio, y aquellos individuos inquietos del reino Sequoia se asustaron una vez más.
uno de los ejércitos más prestigiosos del imperio que había arrebatado la bahía Balvis a su control, fue derrotado por las fuerzas de Richard. Esto era incomparable a los soldados privados que Saluin había traído antes. Se dijo que al día siguiente, el imperio había enviado con urgencia un mensaje a través de un círculo de transmisión de larga distancia para convocar a Saluin de regreso a la capital para discutir los métodos para derrotar a Richard. El príncipe mencionado estaba pescando en un arroyo de montaña cuando recibió la noticia. No había tenido suficiente tiempo desde el invierno, por lo que muchos peces estaban presentes, pero él realmente no tenía nada que hacer. Si los soldados con los que trabajó duro para entrenar simplemente fueran saqueados, ¿cuál era el punto? Ya, era lo suficientemente difícil como para proveer a su ejército actual con los escasos ingresos de su territorio. Después de leer el mensaje, Saluin aplastó silenciosamente el papel y lo arrojó al arroyo, observando cómo se alejaba con el agua en movimiento. ¿Ese Su Alteza? El mensajero tartamudeó conmocionado. No, no está mal, ¿qué es? Ya es demasiado tarde para expulsar a Richard. Saluin solo agitó la vara en su mano una vez más, continuando con la pesca. El mensajero fue el último general que se mantuvo leal a él. Este tipo duro había estado dispuesto a soportar el empeoramiento del tratamiento solo para quedarse a su lado. Saluin había pensado una vez que 5 de sus generales se mantendrían con él a través de gruesas y delgadas, hasta el punto de que incluso podría confiar en ellos con sus descendientes, pero solo uno había permanecido a su lado. El general frunció las cejas. Su Alteza, ¿realmente no hay manera de derrotar a ese bastardo? No puedo dormir bien si él no es asesinado. Saulin mostró una sonrisa amarga. ¿Cómo? Él tiene grupos de santos y expertos sublegendarios que lo rodean, y sus tropas de élite son increíblemente poderosas. Hemos luchado contra él varias veces con ventajas militares, pero nos han enviado corriendo. Nuestros exploradores dicen que Richard puede movilizar a un total de 30.000 hombres, pero menos de la mitad diezmó a la quinta división. Ya es demasiado tarde. Tendríamos que enviar a todo nuestro ejército para que incluso esperemos tratar con él. Ark. El general golpeó su puño contra las rocas con rabia, causando que se dividieran en numerosas piezas. En realidad, todavía podríamos tener una última oportunidad. ¿Qué? La cara del hombre se iluminó de inmediato. Una guerra de los dioses. Después de la gran batalla, Richard llevó a 4.000 soldados a golpear a la guardia fronteriza como un rayo. Una emboscada nocturna derrotó a la guarnición a la que se había retirado el ejército imperial, con solo unos pocos cientos logrando escapar, y decenas de miles de cautivos cayeron bajo el control de Richard. Al final, los devolvió al imperio del Triángulo de Hierro a costa de millones de oro. Ahora, confiado en que no habría grandes guerras para luchar en los países humanos, señaló a sus seguidores al noroeste para explorar los caminos que conducen a las llanuras ancestrales bárbaras. Esta era una raza de seres que tenía una gran curiosidad, a pesar de que su nivel promedio era más alto que el de los enanos, apenas tenían posibilidades de hablar. Normalmente, un bárbaro podía alcanzar el nivel 10 sin ningún entrenamiento, pero muy pocos lograron llegar al nivel 14. Esto fue bastante contrario a lo esperado, y Richard estaba seguro de que había algún tipo de secreto oculto en las llanuras que explicaba esto. Después de todo, cualquier otra raza con un nivel promedio de 10 probablemente cultivaría incluso seres legendarios de nivel 20 con suficientes números. Estaba bastante interesado en la posible existencia de un fenómeno que obstaculizaba el desarrollo de toda una raza. Esta sería una gran herramienta en muchos aspectos, especialmente por su comprensión de las leyes de Faelor. Habiendo dejado a sus seguidores para explorar, el propio Richard permaneció en Agua Azul para continuar perfeccionando su oficio y meditando. La mayoría de las tropas fueron enviadas a la expedición, dejando solo 3.000 defensores de élite. Por supuesto, cualquiera que piense que las defensas eran débiles se llevaría una mala sorpresa. Terminarían enfrentándose a 30 caballeros rúnicos, más de 2.000 norlandeses y un regimiento de caballeros lanza de sombra que protegen el fuerte con una gran unidad de lanzadores que los respaldan. Por supuesto, su propia presencia era la mayor amenaza de todas. Desafortunadamente, ninguno de sus enemigos se arrojó en estas trampas obvias. Al menos tuvo algún tiempo en paz para trabajar. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 3 meses desde que Richard había regresado a Faelor. En este corto lapso de tiempo, los poderes de
Richard habían crecido significativamente una vez más. Se habían producido 100 caballeros de élite lanza de sombras y otros 100 zánganos de infantería, y con la ayuda de Rosie, había creado 20 conjuntos de runas. Un día, el sonido de su alarma resonó a través de la habitación. Richard sabía que era hora de volver a Norland y envió un mensaje mental para que sus seguidores tuvieran cuidado antes de regresar sin hacer ningún ruido. Capítulo 669. La batalla comienza. Primera parte. Cuando Richard llegó a la isla flotante, Alice ya había estado allí por un día. Como jefes de sus propias ramas familiares, los dos se encontraron en las tumbas de Archeron. Alice parecía estar llena de nostalgia mientras caminaba por el lado del volcán, leyendo cada grabado en cada lápida sin perderse una sola palabra. A pesar de que podía recordar cada letra aquí perfectamente con el tiempo que había pasado leyendo, Richard no la apuró y solo la siguió. Incluso, ahora estas palabras podrían dejarlo abrumado, como si las vidas de estos grandes ancestros estuvieran pasando justo ante sus ojos. Los Archerons eran una familia de rarezas, de contradicciones. Todos los miembros trataron de romper con las tradiciones a las que fueron sometidos, pero estaban fundamentalmente enamorados de los estándares que deseaban erradicar. Incluso aquellos con otras líneas de sangre, poderosas mezcladas, a menudo eligieron este volcán para ser su último lugar de descanso. Finalmente, llegaron a la cima del volcán donde se encontraban las pocas tumbas de los más poderosos, aunque no había ningún epitafio ardiente. En estas piedras, solo los nombres grabados tenían una sensación de peso y poder que superaba cualquier descripción detallada de su gloria. Alice acarició suavemente una lápida en particular, llena de melancolía mientras sus manos recorrían el grabado. Sin embargo, el acto dejó a Richard enormemente sorprendido. La parte de la lápida que sus dedos estaban tocando comenzó a iluminarse. «Así que has despertado a tu nombre», dijo él con sorpresa. Sí, ella ni siquiera giró la cabeza. No es mucho. Cada Archeron tiene el potencial para hacerlo, solo se necesita un verdadero lunático para desenterrar esa fuerza oculta. Richard se arrodilló a su lado. «Pareces particularmente interesada en esto». Su voz se volvió más suave, una gran cantidad de emociones cruzaban por su rostro. Él era un ancestro mío, hace unos 300 años. Se podría decir que él es la fuente de mi línea de sangre. Era un intelectual entre el grupo de demonios, la única fuente de orden en el caos. Sin embargo, eso lo convirtió en una monstruosidad para muchos otros Archerons. Si no fuera por el hecho de que era lo suficientemente fuerte como para desbloquear su nombre verdadero, nunca habría sido enterrado en estas tumbas. Tenía enemigos tanto dentro como fuera. Durante la última batalla en la que luchó, se presentó como el único comandante de su ejército en lo que debería haber sido un ataque perfectamente planificado. Sin embargo, fue sorprendido con la guardia baja por tropas superiores y murió en la emboscada con todo su ejército. La persona que lo traicionó, mi abuela. Richard se quedó sin palabras. Nunca había escuchado esta historia antes. Entonces, ¿cuál es tu problema? Richard lamentó las palabras antes de que pudiera terminarlas. Los nombres verdaderos fueron el mayor secreto de cualquier existencia. Su conocimiento le dio un gran control sobre la vida del objetivo. ¿Por qué alguien divulgaría tal información? Afortunadamente, la reacción de Alice no fue tan drástica como había temido. Ella solo suspiró. «Todavía no es hora, Richard. Te lo haré saber con el tiempo». Habiendo esperado un rechazo directo y una severa reprimenda, Richard se sorprendió por sus palabras. Se volvió solemne, pensándolo un momento. ¿Cuándo será eso, entonces? Alice cerró los ojos, mostrando un cansancio impropio de la diosa de la guerra. «Cuando esté cansada, completamente cansada». «Ya veremos», respondió Richard. Fue difícil encontrar a alguien como Alice, alguien en quien pudieras confiar por completo para lograr lo que se propusieron. Richard no carecía de seguidores fuertes, pero carecía de un general fuerte para defender sus tierras. Gangdor apenas calificó para el papel, pero no era alguien que pudiera crear milagros. La conde levantó la cabeza y miró a Richard a los ojos. «Richard, cuéntame un poco más sobre ti. Ayúdame a tener confianza en ti». «¿Confiar en ser mi pareja?» Richard bromeó. «No del todo, pero sí». Se encogió de hombros. «¿No son suficientes mis logros actuales?» Alice le lanzó una mirada y sonrió levemente. «¿Qué? ¿Un mago de nivel 17? Un mago de nivel 17 que también es el maestro de runas real. Lo sé. Aún no es suficiente». «Oh». Richard se sorprendió un poco. «Creo que no entiendes. No soy basura como Lunor, incluso ahora soy capaz de crear conjuntos personalizados de grado 2 en un capricho». Alice suspiró una vez más. «Richard, seré honesta. Tengo miedo,
Tengo miedo de hacer esto. Espero que puedas darme la confianza para dar ese último paso. No te estoy comparando con Lunor, te estoy comparando con tu padre. Todavía recuerdo la primera vez que me trajo a este cementerio. Gatton se sentó en la parte superior de una de estas lápidas, extremadamente casual sin un indicio de error. Era como si estuviera destinado a estar allí, como si fuera el asiento que le correspondía. Todavía yo era muy joven, pero nunca olvidaré ese día. Sus palabras le hicieron recordar su primera visita a las tumbas de Archeron. Por supuesto, no le había sorprendido la presencia de Gatton. Él solo quería empujar al hombre por el cráter hacia el volcán. Pensando en ser comparado con ese hombre, inconscientemente ajustó su postura, lleno de emociones complejas que no podía expresar con palabras. Finalmente, logró organizar sus pensamientos. Confío en que eventualmente me convertiré en un maestro de runas santo. No tengo idea de lo lejos que iré como mago, pero al menos algunos niveles más no deberían ser un problema. Controlo 2 planos con un ingreso anual combinado de más de 10 millones de oro, y derroté a un ejército enviado por la familia Joseph y capturé a su hijo pródigo. Hubo elementos de suerte involucrados, pero la verdad es que mi capacidad en la guerra no puede ser minimizada. Suena impresionante. Pero ten cuidado, puede que ya haya asesinos observándote. Richard se rió ante ese intento de verter agua fría sobre él. He estado en la Tierra del Anochecer 2 veces, una vez incluso solo. Maté a numerosos seres santos para llegar a la capital del sol no puesto. No será tan fácil deshacerse de mí. Alice finalmente asintió con la cabeza. Eso es todo lo que tengo que escuchar. Dejó escapar un suspiro de alivio. Genial, y aquí estaba pensando que tenía que mencionar mi corazón de acero. Alice solo continuó asintiendo ante la broma. Richard todavía tenía muchos secretos, como la madre de la progenie y sus dones innatos, pero esas eran cartas de triunfo que planeaba resaltar una vez que su relación se solidificara aún más. Entonces, ¿cuál es tu decisión final?, preguntó. Seré tu aliada. Alice ya había regresado a su yo decisivo habitual. ¿Y tu pareja? ¿Pareja? Richard frunció el ceño ante el pensamiento de las tradiciones familiares. No hay necesidad. Tengo que cumplir mis obligaciones de alguna manera, y cualquier persona que esté calificada para estar conmigo también podría afectar nuestra alianza. De todos modos, sería una excelente manera de mantenernos atados, y no me importa mientras no te odie. Estoy bien con esto. Aunque el tono era indiferente, Richard notó que su cuerpo era algo rígido. Reflexionó un poco sobre sus palabras y se encontró de acuerdo. Sería difícil para ella romper los lazos con alguien con quien tuvo un hijo, y en este momento él no tenía ningún aliado en la familia con el que estaría bien que ella se uniera. Bien, vamos con eso. Entonces, ¿cuándo firmamos formalmente la alianza, y cuándo deberíamos consumarnos? Alice inclinó su cuerpo hacia adelante, colocando sus manos sobre su pecho. Hemos establecido la alianza aquí, sin necesidad de papeleo formal, que a nadie le importa. Si ambos estamos dispuestos, la alianza durará hasta el final. En cuanto a ser pareja, bueno, aquí también está bien para eso. Capítulo 670. La batalla comienza. Segunda parte. Aquí, Richard miró a su alrededor en estado de shock. Esta era una tierra negra y roja con azufre en el aire y cientos de miles de lápidas para los espectadores. No era exactamente el lugar más romántico. Aquí, de repente, Alice sonó decidida. Somos 2 miembros de la familia Archeron, actuando de acuerdo con nuestras obligaciones tradicionales. No hay mejor lugar que la tierra sagrada de la familia. Al ver el fuego en los ojos de su nueva pareja, el cabello carmesí casi erizado en medio de su pasión, Richard simplemente no podía encontrar una razón para refutar. Aunque todavía algo sorprendido por sus palabras, eventualmente tarareaba de acuerdo. Alice enderezó su cuerpo y preguntó fríamente, ¿qué estás esperando? Esta ropa no se va a quitar sola, ya sabes. ¿Por qué no puedes quitártelas? Richard abrió la boca, pero decidió no vocalizar ese pensamiento. En cambio, caminó hacia el rígido cuerpo de Alice, que parecía una lanza plantada en el suelo, algo desconcertado por el recuerdo de que ella había medido medio pie más alto que él cuando llegó a Fausto por primera vez. Ahora esa diferencia era exactamente lo contrario, y él había crecido en un tope para igualarla después del huevo de hidra y las diversas comidas que le estaban tratando. Al mirar a la mujer solemne, Richard de repente sintió una sensación de rareza. Su expresión, el estado de ánimo, la ubicación, todo estaba mal, para lo que iba a suceder. Esto definitivamente no sería una navegación suave. Cuando se estiró para desvestirla, sus manos gravitaron naturalmente hacia su pecho. Sin embargo, en el momento en que sus dedos entraron en contacto con sus grandes pechos,
Todo su cuerpo temblaba y ella lo tomó como un rayo. Es solo sexo, ¿verdad? No tenemos que hacerlo desnudos. Solo quítate los pantalones primero. Las palabras de Alice fueron directas y audaces, pero Richard sintió que estaba mirando a un conejito asustado. Él asintió y aflojó su cinturón sin obstrucciones para que le cayeran los pantalones. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de escaparse, de repente sintió que su rodilla se contraía. Fue un movimiento sutil, pero años de batallas lo habían entrenado tan bien que desapareció en un instante. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Esa rodilla había sido apuntada directamente a su entrepierna. Prefiere comer 2 huevos de hidra a la vez que ser sometido a esa tortura. Simplemente no estaba acostumbrada a eso. No te daría una patada. ¿Qué eres, un bebé? Alice lo ridiculizó. Sin embargo, Richard no creería sus palabras en lo más mínimo. Si ella realmente no hubiera tenido la intención de hacerlo, sus instintos no habrían pateado tan agresivamente. Regresó una vez más, pero esta vez procedió con cautela. Como era de esperar, las cosas no salieron bien. Tras haberse quitado los pantalones, Alice de repente cambió de opinión y le pidió que estuviera completamente desnudo antes de que se quitara la ropa interior. Molesto pero complaciente, Richard aceptó esto. Momentos más tarde, ella se mordió los labios y miró un poco su cuerpo en forma antes de lanzarse agresivamente hacia adelante. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué corres? ¿Cómo vamos a hacerlo si no te desnudas? La confusión de Richard se convirtió lentamente en ira, pero le tomó algo de tiempo ponerse al día con ella. Está bien, su voz sonó repentinamente, aquí debería ir bien. Vamos, deja de perder el tiempo. Yo soy el que está perdiendo el tiempo. Por supuesto. Bien, quédate quieta, intentaré hacerlo rápido. Escucha, no es tan aterrador como te imaginas. De hecho, es bastante simple. ¿Qué mierda? Yo usé demasiada fuerza por accidente. Estarás bien, ¿verdad? ¿Cierto? Tú. Un suave gemido hizo eco en todo el cementerio. Estás tratando de matarme. No fue intencional. Vamos a continuar. No seas nena, levántate. Sé que puedes hacerlo. Solo pateaste. ¿Por qué discutir tanto? Ven ahora, no puedo esperar. Un poco más tarde, Alice. Un bramido resonó a través del volcán. ¿Qué mierda estás tratando de hacer? No, nada, de verdad. Mira, estoy lista de nuevo. ¿Cuántas veces has estado lista? Esta es la primera vez. Lo olvidé. Otro poco después. Alice, ¿qué está pasando exactamente aquí? Nada. Lo estamos haciendo muy bien, ¿verdad? Mira, no estás usando nada, no estoy usando nada, no hay nadie más aquí. Todo es perfecto, ¿verdad? Mira, si no quieres ser mi pareja, no te obligaré a hacerlo. Sabes que nunca tuve esto en mente. Entonces, ¿por qué me aceptaste? Porque sugirió que esta sería una excelente manera de fortalecer nuestra relación. Sí, entonces no vacilemos y continuemos. Continuar, ni siquiera empezamos. ¿Es eso así? Entonces comencemos ahora. Entonces tienes que dejar de correr. Un poco más de tiempo después. Alice, ¿qué? Eso, fue solo un reflejo. Realmente no puedo controlarlo. Lo siento, tendrás que esforzarte más. Una vez que se hace la primera vez, no creo que haya más problemas. Está bien, entiendo. Lucha todo lo que quieras, entonces. Deja de intentar controlarlo. ¿Por qué? Porque nunca comenzaremos si te quedas sin energía primero. Está bien, ten cuidado. Mucho tiempo después, Alice se tambaleaba entre las lápidas. Su cuerpo desnudo era un contraste áspero del paisaje negro y rojo, goteando de sudor cuando sus piernas dieron paso a un obstáculo y ella cayó impotentemente al suelo. Richard se acercó por detrás. Estaba igualmente agotado, pero sus pasos seguían firmes. Aunque era un mago, se había comido el huevo de hidra, y las leyes que había absorbido del árbol de la vida habían fortalecido su afinidad de restauración en su línea de sangre élfica. Alice se había quedado sin energía, pero aún podía durar un tiempo más. Completamente terminado con esta farsa, él se inclinó sobre ella y ajustó bruscamente su posición, sujetándola antes de presionar su cuerpo. Un grito de dolor resonó a través del volcán. Finalmente, Richard dejó escapar un largo suspiro. Finalmente, gimió Alice, su voz casi indetectable. Cuando los dos salieron del cementerio, era temprano en la mañana del día siguiente. Su hacer el amor había durado toda una tarde y una noche, pero solo 10 minutos se habían gastado en el sexo real. Fusia corrió hacia Alice en cuanto salieron del portal, con los ojos rojos de una noche sin dormir. Miró a su señor sin comprender por unos momentos antes de preguntar, ¿tú lo hiciste? Eso es correcto, asintió Alice con la cabeza. Tanto la felicidad como la angustia barrieron el rostro de Fusia.
Finalmente, solo suspiró, tú. No esperaba que fueras tan rápido. Lo siento, no pude ayudar. Alice sonrió mientras acariciaba la cabeza de su seguidor. No te preocupes por eso, definitivamente veo las cosas que quiero. Richard se quedó a un lado con una expresión de desaprobación. Si no fuera por su poderosa regeneración, ella lo habría dejado en el polvo y habría huido. Él no era rival para ella en una batalla frontal, y su miedo irracional al sexo le había llevado casi todo para superar. Con suerte, los intentos futuros no serían tan difíciles. Sus cejas se crisparon ante el sonido de sus alarmas, pero se las arregló para reunir la discreción de no molestarla delante de un subordinado. Afortunadamente, Alice se dio cuenta de que también estaba jactándose demasiado. Fusia podía leer su mente mejor que nadie, por lo que, rápidamente sacó a la otra mujer del estudio. Hay otras cosas que tenemos que discutir, no te preocupes. Ve y ayúdame a comer algo. Terminado con eso, Alice se acercó y saltó sobre la mesa, cruzando los brazos frente a su pecho antes de mirar a Richard. Entonces, ¿cómo planeas manejar nuestra relación a partir de ahora? Responderé a esa pregunta, pero ese es mi lugar. Oh, puedo ver por qué, es bueno. Pero entonces, ¿no es todo lo tuyo mío también ahora? Richard decidió ignorar su indiferencia, respondiendo a la pregunta con la respuesta que había decidido hacía mucho tiempo, aliados y pareja de por vida. Si nunca me abandonas, yo tampoco cambiaré. Alice resopló, haciendo pucheros. Solo la primera oración hubiera sido suficiente. Entonces hubiera sido mucho más conmovedor. Eres muy malo con las chicas. Sí, y tú calificas para decirme eso. Oye, es tu instinto bebé, no tiene nada que ver con la experiencia que tengas. Alice no se avergonzó en lo más mínimo. Cuando llegó la noche, algunos grifos transportaron a Alice y Fusia muy lejos. Richard luego regresó a Faelor con 30 candidatos a caballero rúnico que ella había proporcionado. Desde el exterior, todo parecía completamente tranquilo. Nadie se dio cuenta de que se había forjado una alianza crítica en la familia Archeron. Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras.